La grabación, nuevamente, voy a abrir cámara, nuevamente buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos para realizar el ejercicio de simulación de entrevista que corresponde al curso Observación y Entrevista. Hemos elegido a Paola, a Julio y a Andrea como entrevistadores y a María Marcela como entrevistada. Recordar acá y como un pequeño encuadre de este primer momento de la sesión, tiene que ver con la importancia de cuidar y ser muy rigurosos en los tiempos en los cuales la entrevista se organiza. ¿A qué me refiero? Primero, ese momento de encuadre, la importancia de generar rapport, de generar esa empatía y ese espacio de seguridad que la persona requiere para el momento de la entrevista. El campo de aplicación en el cual nosotros nos movemos es el campo de aplicación de la psicología de la salud o psicología clínica. Y esto pues está muy relacionado a la sintomatología que presenta nuestro consultante, paciente o cliente, que en este caso pues ya vamos a llamar María Marcela, ya tú decides en la entrevista cómo deseas llamarte. Em, Saber que este momento de encuadre marca la distinción de cualquier tipo de conversación diferente a la que naturalmente estamos teniendo y casi que nos pone en modo tanto al entrevistado como al entrevistador en ese modo psicológico, en ese modo de comprensión particularmente de esos fenómenos emocionales que nos están convocando a llamar. Requiere de un rapport, requiere de una responsabilidad propia para poder saber y definir entonces el campo de aplicación en el cual nos encontramos, el campo también del nivel de la sesión en la cual está que corresponde, por ejemplo, si vamos a hacer asesorías, si vamos a hacer un proceso muy propio de psicoterapia o si estamos haciendo un ejercicio de consultoría o psicoeducación. Vemos que eso también es muy importante encuadrarlo porque va a mantener va a reconocer más bien esas expectativas y marcar los límites que se tienen con la entrevista que estamos nosotros planteando. En términos del desarrollo de la entrevista, que es el espacio en el cual Julio nos estará acompañando, pues tiene que ver entonces con esos objetivos iniciales que en el encuadre se han presentado y particularmente también como en esa comprensión de ese fenómeno psicológico que se está señalando. En este caso, pues vamos a estar hablando particularmente de esa sintomatología que el caso nos está pues invitando a analizar, a comprender y ya también a como a recabar, si sea la palabra, esa información que es tan relevante para el proceso. Y ya en el momento del cierre, saber que como somos tan cuidadosos al encuadre, como somos tan cuidadosos al momento de establecer esa relación con la persona que nosotros estamos conversando, también debemos ser muy cuidadosos en la manera como nos retiramos de esa sesión. ¿Qué objetivos, qué ideas quedan, qué conclusiones quedan? El estado emocional de la persona, cómo sale. En muchas ocasiones uno cierra de manera abrupta sin poder preguntarse cómo es que la persona está emocionalmente y luego qué tipo de decisiones puede llegar a tomar, qué conclusiones, cuáles esas redes de apoyo que se pudieron evaluar durante el proceso de entrevista que resultan relevantes y casi que si la sesión lo permite o la entrevista lo permite, algunas tareas o tips o algunas recomendaciones que sean necesarias para que la persona pues pueda mantener ese estado emocional de tranquilidad o seguridad con el cual se esperaría que saliera entonces de la conversación, ¿de acuerdo? Esos son los tres grandes momentos que vamos a estar señalando. Yo voy a ser quien interrumpe la sesión para decir, podemos ya pasar al siguiente momento. Entonces tenemos que estar muy conectados con ese hilo conversacional que se está dando dentro de la sesión, pues para no tener que repetir preguntas o no desgastar de pronto a nuestra entrevistada. Pedirle pues a nuestra entrevistada todo ese repertorio artístico que pueda llegar a tener para más que
mover entonces a estos entrevistadores en el ejercicio propio de. Paola, tienes la mano levantada, cuéntanos. Profe, sí, tengo una pregunta que puede ser muy tonta, pero quería saber, porque no escuché, si los entrevistados se van a llamar Kennedy o van a asumir otro nombre con el cual llamarlos o llamarles. Ya ustedes lo definen dentro de la misma sesión. Tú lo puedes preguntar. Esa puede ser una de las primeras preguntas Ok, a realizarse. listo. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Quiero que apaguemos cámaras. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que tengamos sobre el proceso? ¿O vamos todos claros? Quienes estamos de observadores, pues muy atentos entonces al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal, a los tipos de pregunta que estamos escuchando, a la pertinencia de las preguntas que se están haciendo. Esos son los focos de análisis que tenemos nosotros en este nivel de observación al cual nos está invitando la guía y en el cual estamos nosotros como desarrollando el ejercicio, ¿de acuerdo? Porque al final de la sesión vamos a hacer ese proceso de realimentación. Entonces, si pueden de una vez ir tomando apuntes, pues está perfecto para que tengamos como esas impresiones y esas comprensiones acerca del ejercicio. Queda solamente en sala Paola y María Marcela, ¿de acuerdo? Disculpe, doña Marcela, Dime, Julio. disculpe, no sé, en aras de hacer eco de lo que acaba de comentar Paola, no sé si nos pongamos de acuerdo de una vez para evitarnos confusiones en medio de la emoción, que María Marcela se llame María Marcela y no llamarla Kennedy desde el comienzo. Si ustedes están de Perfecto. acuerdo. Me parece bien, para no que no se presente confusión alguna. En medio de la Listo. emoción uno puede decir muchas cosas. Vale, Entonces, estamos de perfecto. acuerdo en que Kennedy quedó muerto y de ahora en adelante es María Marcela. ¿De acuerdo? Ok, listo. Perfecto. Queda Muchas entonces en gracias. sala María y Paola, Andrea. El resto nos retiramos de la cámara. Listo, empezamos. Listo, dale. Hola María Marcela, buenos días. Gracias por estar Hola, en muy este buenos espacio. días. Mi nombre es Paola Arteaga, soy psicóloga y durante esta jornada estaré acompañándote. En este momento quisiera compartirte este consentimiento informado, en el cual te compartiré datos, información sobre este proceso de terapia que vamos a iniciar. Me gustaría que pudieras revisarlo posteriormente. María Marcela, me gustaría saber por qué estás aquí, cuál es el motivo de tu consulta. Ok, buenos días, doctora. No, muchísimas gracias por el formato. Lo que pasa es que, ¿cómo lo explico? He tenido un problema desde mucho tiempo atrás, puesto que, bueno, no me puedo concentrar, me pongo muy nerviosa cuando hablo en público, me siento que me voy a desmayar, y esto pues está afectando mucho la parte de mi trabajo, además de mis estudios, puesto que yo soy una persona que estudia y pues esta situación se me está viendo afectada, pues estoy en mi día a día y pues ya llega un punto en que soy no quisiera salir de mi casa, pues para no tener que enfrentarme a estas situaciones que pues me hacen sentir muy incómoda, pero pues ya llega un punto en que pues no sabría decir ya hasta el punto que no trabajo, no quiero estudiar, llevándome a un límite muy mal. María Marcela, ¿qué estudias? ¿Qué trabajas? ¿Qué trabajas? ¿Dónde trabajas? Bueno, yo estaba trabajando en la parte digamos, de bodega. No soy de contacto como tal. Y pues soy universitaria de contabilidad, pero pues no he podido, me tocó dejar un tiempo
del estudio porque no quisiera tener ese contacto físico con los demás. En mi trabajo pues también ese me vio afectado lo mismo. Evito mucho el contacto con mis propios compañeros. Solamente cuento con lo que pues digamos que más o menos me ayuda en estas circunstancias y pues a eso digamos en un rasgo me dedico. Ese contacto, esa versión que me estás comentando, ¿solo sucede cuando estás solo con tus otros compañeros o cuando estás hablando en público con ellos? Sucede en los dos ámbitos, porque digamos cuando veo mucha gente ya a mi alrededor, siento que tengo que salir corriendo de acá, no puedo con esa clase de presión. Y a veces, incluso cuando son grupos pequeñitos, no puedo. Si de pronto tenemos, digamos, yo y otra personita, no tengo inconveniente. Pero ya cuando veo más y más gente a mi alrededor, o cuando veo que empiezan a aglomerarse aquí, pues definitivamente no puedo, me siento que me voy a desmayar, me empieza a dar muchas náuseas, empiezo a sudar demasiado y ya tendría que retirarme o de alguna forma salir corriendo de ese lugar. ¿Puedes recordar más o menos cuándo empezaron estos síntomas o cuándo sientes que empezaste a sentirte incómoda en estos espacios? Pues digamos que se empezó a sentir un poquito desde muy pequeño, cuando teníamos que hacer esas clases posiciones en los salones, del hecho solamente pararme frente a un grupo tan grande, sentí que ya colapsaba mucho de poder exponer. De por sí empezó a tartamudear, empezó a sudarme las manos, el cabello me latía mucho, no me podía concentrar en lo que yo tendría que exponer pese a que yo me sé el tema o lo haya estudiado. Siento que desde ahí empezamos y pues el tiempo siguió avanzando y cada vez que me toca hacer esta clase de actividades de exponer o estar en frente de públicos grandes, no puedo, definitivamente no puedo. Entonces me has dicho hasta el momento que estos espacios con público provocan ansiedad, sudoración, dificultad para respirar. ¿Sientes que preferirías quedarte en casa todo este tiempo, todo el día? Sí, definitivamente sí, prefiero no salir, no prefiero tener contacto, no ver multitudes de personas, porque no, siento que no puedo, que en cualquier momento me voy a desmayar, que en cualquier momento pierda la sensación, me siento que me sofoco con tanta cantidad que no podría. ¿Podrías identificar si alguien de tu familia presenta alguno de estos síntomas igualmente? ¿O realmente no conoces a nadie? No conozco a nadie. Digamos, no conozco por parte de mi familia que presenta eso, pues mi papá ha sido una persona muy cariñosa, aunque pues hay momentos en los cuales ha sido un poco brusco conmigo, pero pues supongo que es algo de familia. Con la relación con mi madre no ha sido la mejor, porque pues ella es una persona demasiado exigente, estricta con muchos aspectos, entonces no creo que pase eso en esos aspectos de la vida o en esos temas como tal. Entonces dices que no conoces a alguien de tu familia que pueda presentar síntomas parecidos cuando se encuentra en público. No conozco, de pronto yo soy honesta, no conozco y pues son muy poquitas las personas con las que interactúo. Solamente el trabajo interactúo con un compañero y con mi pareja, pero no. Eso digamos que la clase de relación que tengo. Con mi madre casi no hablo, con mi papá pues de vez en cuando. ¿No hablas con tu madre? No. Es una persona muy difícil de llegar. Okay. O sea, el contacto es cero. Una llamada telefónica. No, para La nada. frecuencia que hablas en un año puede ser ninguna. Ninguna, exactamente. No has hablado con ella. ¿Con tu padre?
De vez en cuando hablamos, conversamos, pero pues son cosas de lo normal, como te van en el día en el trabajo. Yo digo que bien, pero pues casos como tal de lo que me está pasando, no. No. María Marcela, ¿tienes pareja en este momento? Sí, cuento con una pareja. Pues empezamos bien, ha sido una relación bonita, pero pues llega un punto en que es algo incómoda porque ella me molesta mucho en el caso de que soy muy, digamos, muy cerrada, no me gusta tanto las fiestas, las reuniones, pues por el mismo aspecto, tiene esa constante fijadez de ser, informarme de que porque no soy más espontánea, porque no soy más extrovertida, porque hay demasiado. Entonces llega un punto en que empieza a ser un poco agobiante y pues me hace dudar realmente si soy pues bueno para esa persona, aunque ella me hace sentir cómoda, pero pues a ratos, sino que hay momentos en que se vuelve triste saber que esa persona constantemente te estaba diciendo de que no eres más abierto con los demás cuando yo realmente no es que no quisiera, sino que no puedo. Y la multitud de gente me agobia, me hace sentir mal. Tú me has dicho que prefieres pasar más tiempo en casa que fuera en la calle. Cuando estás en ese tiempo en casa, ¿te gusta compartirlo con tu pareja? ¿O realmente hay una distancia en ese espacio? Más bien en casa, solamente con mi pareja, no pienso en cosas de salir o así, aunque hay momentos en que tenemos ese poco de roce de que a ella le gustaría salir más, y en mi caso es, no quiero es porque no puedo, no es que no me gusta, sino que pues ya ver tanta multitud me aterra, me descompone y yo pues quiero evitar esas sensaciones, me preocupa porque ya me pasó un caso en los cuales yo me desmayé, es nomás en una presentación por cámara, me desmayé de los mismos nervios y solo con esa idea de que me voy a desmayar en la calle con ella al lado mío, pues no quisiera ponerla en una situación tan difícil. Paso a Julio. Muchas gracias, Paola. Sigue, Julio. Ok, María Marcela, perfecto. En este momento, tú me has dado una cantidad de información muy, pero muy valiosa. Considero que es necesario que la organicemos de tal forma de que cuando tú me digas algo, estemos seguros de que yo te estoy entendiendo exactamente lo que me quieres decir. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto, entonces retomemos. Hace un rato me dijiste que habías comenzado con esta situación que tú defines como problema desde muy pequeña. ¿Me quieres, por favor, decir hacia qué edad recuerdas que se presentó el primer episodio? Una historia más o menos, digamos que la primera vez que me sentí así de esta forma tan agobiada, digamos que no me acuerdo, creo que estaba en cuarto, quinto grado. Estábamos en una exposición, creo que de español. Me hicieron pasar al frente para decir un poema. Ahí es cuando ahí empecé a sentirme de forma nerviosa, el corazón me latía muy rápido, empecé a sudar y pues todo lo que yo había hecho para poder hacer ese poema, no pude decirlo pues por los mismos nervios que tenía. Pues algo fue que muy triste porque definitivamente me sentí que pues todo lo que yo hice, todo lo que yo me esforcé, no sirvió para nada. Y desde ahí pues empezó a sentirme peor, me iba peor más y más en el colegio, pues ha sido así pues desde entonces, o siento que todo lo que yo hago, por todo lo que yo me estoy esforzando, no sirve, no llego a cumplir las expectativas, no llego a
a los objetivos que quiero, y todo lo que yo llego a esforzarme pues se va, que lo que yo hago no es funcional. Ok, perfecto. Entonces vamos a reescribir esa escena. Estás pequeña en el colegio y tienes una presentación. Tú ibas preparada, te paraste enfrente de tus compañeros y te bloqueaste. Sentiste una cantidad de sensaciones asociadas a ese bloqueo, que se te olvidaron las cosas, sudaste, te palpitaba el corazón mucho, que a eso se le dice taquicardia, y bueno, entonces de ahí empezaste a sentir que todo ese esfuerzo que habías hecho para preparar tu exposición y que te fuera bien, de ahí en adelante empezaste a sentir que esa situación se iba a presentar en el futuro en situaciones parecidas. Sí, pues también es porque pues mi papá siempre me regañaban pues por ese aspecto de que yo realmente no soy una persona que hago las cosas bien pese a lo que yo me esfuerzo. Desde ahí pues empezó esas situaciones, ¿no? Desde que yo todo lo que yo me preparé pues terminó en nada, terminó en que yo no funciono, en que yo no sirvo, sobre todo pues cuando se trata de exponer. Y pues ya digamos que lo mismo pasaba con mis trabajos o con mis notas cuando se las presentaban o cuando ellos iban a revisarlas, me decían que yo no soy bueno, no soy buena para nada, no sirvo para nada, pese a que yo me esfuerce mucho. Eh, por eso digo que mi relación con mi mamá es bastante pesada, porque pues ella siempre es una mujer demasiado exigente. No le gustaba que yo hiciera demasiado desorden, tenía que estar perfecto mis notas, pese a que mi papá a veces era un poquito cariñoso, cuando llegaba muy cansado del trabajo, él decía que yo no sirvo, pese a que yo me esforzaba mucho. Entonces siento que desde ahí, y pues puedo decirles que tengan razón de que yo no sirvo. Ajá, bueno, eso es una interpretación que tú le das en este momento, pero vamos a seguir hablando de eso con un poquito más de detenimiento. Entonces, quiero entenderte claramente. Tu percepción es la de que tus padres, tu mamá y tu papá, no te han apoyado lo suficiente para que tú te sientas bien, o para que por lo menos no te sientas mal. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Te estoy entendiendo bien? Sí, puedo decir que sí por esa parte de mis padres, pero pues también soy consciente que pues me esfuerzo mucho y no veo esos resultados que me gustaría ver que trato de llegar. Entonces, para meterle una cuñita ahí, ¿consideras que los esfuerzos que haces respecto de la propia evaluación que haces de tu conducta, de tus comportamientos, de las cosas que tú haces, no son suficientes para lo que tú esperas que tenga como resultado? Eso es correcto. Ok, perfecto. Ahí nos vamos entendiendo muy bien. Ahora, hay un asuntico que sí quiero que definamos nosotros claramente. Hemos hablado en varias oportunidades del término multitud. Y está bien, digamos que para retomar el cuento de tu situación cuando estabas en el colegio, podemos hablar de un grupo de 30, 35 personas que serían tus compañeros de estudio. Sí. Ok, perfecto. Más tu profesora. Ahora, ya siendo adulta, eh, expresas que cuando ves mucha gente, sientes esta taquicardia, esta sudoración. Asumo, o lo puedo hacer, que, por ejemplo, en el Transmilenio tú te puedes poner muy mal, ¿cierto? Horrible. Ok, perfecto. Pero quiero que me digas, por ejemplo, si estás en tu casa en este momento con tu pareja, con ella, ¿no te sientes tanto así? ¿O también No, sientes esa cuestión? ¿A partir de cuántas personas reunidas en el mismo sitio
empiezas tú a sentir esa condición? Puedo decir que más o menos cuando empiezo a ver más de 5 personas. No puedo. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de que efectivamente a ti no te afecta, por decirlo de alguna manera, el hecho de que estés entre 2 contigo y 5 personas contigo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Eso es correcto. Perfecto. Ahí estoy entendiendo muy claramente lo que me estás diciendo. Ahora, quiero que me expliques, por favor, por qué sientes que lo que tú haces no es bueno. No sabría explicarlo, la verdad. Yo sé que pues a veces me dicen mucho que soy mediocre en lo que yo hago, en lo que yo realizo. Todo lo que yo trato de realizar, todo lo que yo trato de hacer, de expresar y avanzar más, no llega a lo que me gustaría, el objetivo excelente, digámoslo así, por el estilo. No es la mejor opción. Es decir, no sabría cómo explicarlo como tal. Me trato de llegar, A ver, trato listo, de sí. enfocarme, pero Antes de que Voy a dar termines la ahí. palabra, perdón, Julio, Ajá. voy a dar la palabra a Andrea, ¿de acuerdo? Vamos a dejar ahí, voy a dar la palabra a Andrea. Ok, muchas gracias. Yes. No se te escucha. Abre el micrófono que lo tienes cerrado. Dale otra vez en el micrófono. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Volviendo. Bueno, María Marcela, respecto a lo que me has conversado, he estado muy atenta a la situación que has presentado. ¿Me podrías decir si tuvieras que conversar con alguien de tu familia sobre estos síntomas que estás presentando, con quién lo harías? Pues, pues en primero cuento más bien es con mi pareja, la verdad, es la primera. Ya en ese caso sería con mi papá, pero ya muy extremo, ya lejos, pero primero con mi pareja, pues porque es la persona más cercana a la que tengo, y ya sería así, ya después con mi papá. La última, digamos, cercana ya sería, pero ya sería última opción, sería con mi mamá. Pero primero sería con mi pareja y después con mi padre, que es pues entre comillas más cercano. Listo. ¿Cómo te visualizarías si con un buen autoestima? Es difícil llegarse a mirar con un buen autoestima, si te soy honesta. Es difícil verse de esa forma porque yo no llego a mirarme cómo sería realmente. Sería algo bonito, no lo niego, sería algo bonito, pero no me puedo imaginar llegar allá. ¿Por qué? Porque sí, pues porque siento que no cumplo con las expectativas, siento que no soy alguien, suena raro, apto para llegar allá. Siempre me veo como que alguien que no logra nada, que alguien que no cumple con nada, que pese a que haga todos sus esfuerzos terminan en nada. O lo poquito que llego a realizar pareciera que se esfumara, o es muy mínimo para lo que yo me imagino que es una persona con autoestima. Bueno, también te quería hacer otra pregunta. Digamos, ¿qué te llevarías de la sesión? Pues recordarme los momentos complicados que he tenido en mi vida, que de las complicaciones que he tenido, pese a que tengo una pareja pues que la quiero mucho, a veces toma ciertos pedazos que es muy complicado.
Y pues digamos que ya fue un puntico en la que me dijo que tendría que venir acá. Principalmente lo hago por esa persona que me dijo, ve, lo necesitas. No caí en cuenta hasta que me pasó lo de mi universidad y lo de paso con mi pleno, si no fuera por esa persona. De pronto siento que me estoy arriesgando a hacer esto, es una experiencia nueva. Siento que descanso mucho al momento de poder expresar todas estas situaciones, todas mis inseguridades sin que nadie me diga o me justifica o me critica por ser alguien tímida o mis circunstancias, sino que pues comprende un poquito mejor por lo que estoy pasando. María Marcela, ¿qué te aportaría, digamos, tu familia sobre, o digamos, tu familia sabe, en pocas palabras, tu familia sabe que tú estás en esta sesión? No, solamente mi pareja, pero el resto no. Ok. Digamos, tu familia, digamos, te dice o te ha herido con sus palabras o te ha dicho de pronto algo distinto, de pronto que te hayas herido con sus palabras, mejor dicho. Sí, siempre me han dicho que no soy bueno para nada, que no sirvo para nada, pese a que yo sé que me esfuerzo mucho, pese a que yo sé que hago las cosas, que trato de hacer las cosas de la mejor manera, de que trato de tener buenas notas, eso siempre se ha visto desde muy niña, de que hago bueno en mis trabajos, pese a que he tenido, no he sido la mejor en educación, pero trato de tener las mejores notas, que trato de esforzarme todos los días, pero pues ellos siempre me dicen que soy bueno para nada. Me percaté de eso, pues que pues a mi papá que sea tan cariñoso a ratos, tiene sus momentos en que me retribuye eso. Con mi mamá siempre ha sido la misma constante de que yo tengo que ser el mejor, que tengo que ser exigente, que yo, pese a que yo haga las cosas, no es suficiente para esa persona. Y yo sé que me estoy esforzando por hacerlos, pero mis resultados siempre son nulos, no sirven. Digamos, ¿qué conclusiones te llevarías de la sesión? Digamos, ¿te has sentido tranquila? ¿Cómo te has sentido? Si soy honesta, estoy temblando, pero porque pues, es una sensación de poder desahogarme de forma amplia. Si no lloro es pura de buenas, pero porque me tiemblo es porque me estoy desahogando. Es la primera vez que me escuchan sin que me juzguen. Y pues para mí es algo importante. ¿Desearía continuar con el proceso terapéutico? Si me permites mejorar, por supuesto que sí lo haría. Listo. Digamos, bueno, Lina, María Marcela, yo creo que ya pues hemos terminado la sesión. Muchas gracias. No, a ustedes. Ay, profe, está muy nerviosa, lo siento. Siento potencial, ya me di cuenta. Ya, muy bien. Muy bien, se van acabando las preguntas. Van sufriendo cuando se van acabando las preguntas. Voy a entrar a hacer el ejercicio de realimentación. Quiero un poco rastrear emocionalmente y perceptivamente cómo se han venido sintiendo. ¿Cómo te sentiste, María Marcela? Uy, muy nerviosa, yo soy honesta. Ya, seguimos el papel, yo soy Kennedy, yo soy Kennedy, yo soy Kennedy. De acuerdo. ¿Te sentiste escuchada, atendida, emocionalmente entrando pues en el papel del personaje? ¿Cómo se siente luego de la sesión? Yo diría que
o bueno, normalmente yo lo interpreto de esta forma. Al tratar de ser escuchados y sin saber, sin ser juzgados, es una forma de alivio. Es una forma de alivio porque pues normalmente, pese a que uno cuente con un grupo de personas, ya sean cercanas o menos cercanas, el poder expresar todos los miedos, las inseguridades, incluso los propios temores o las dificultades que está presentando y que no es capaz de poder decirlas a los demás y saber que descargó todo ese peso encima, uno sale como relajado. Sale de pronto un poquito más consciente de lo que está pasando a su alrededor, de realmente cómo son, cómo ha sido su entorno, porque es algo que normalmente como seres humanos no caemos en cuenta, sino hasta que ya tengamos los problemas encima, y el poder descargar toda esa información, el poder decir o incluso de retomar de cómo, por qué me estoy comportando de esta forma, de por qué llegué al extremo de que me estoy desmayando con solo hacer una presentación y que no tengo ni siquiera el contacto mínimo de alguien, y poder saber o iniciar que desde donde empezó mi dificultad o la dificultad del paciente es un logro. Y empezar a hacer memoria. Desde lo que está pasando, sí es buena forma de escucha. Hay preguntas en que es honestamente que uno no sabe responder, es porque uno no está conectado a esas emociones, hasta que alguien te empieza a empujar y a decir, bueno, estás nerviosa, pero ¿por qué estás nerviosa? ¿Qué es lo que causa y qué pensamientos te llevan a ese nerviosismo? ¿Qué es lo que te genera ese miedo, ese temor? ¿Cuáles son tus pensamientos que te llevan a ese punto extremo? Yo lo veo de esa forma. No, y está muy bien. Creo que, bueno, hace parte de los procesos también reflexivos que la entrevista propone y permite, ¿no? Porque tú lo ves como, wow, estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Yo decía un poco, caramba, es bastante impactante porque qué va a pasar con toda esta información, dónde va a quedar. Invito a todos a regresar, o sea, nuevamente a prender sus cámaras, nuevamente a estar como en el modo para que no quedemos solamente nosotras dos. Paola, ¿cómo te sentiste tú iniciando esa conversación? ¿Cómo fue tu momento, por decirlo de alguna manera? Bueno, era la primera vez, o sea, acabo de escribir, primera práctica de simulación de una entrevista. El nervio al 1000, porque obviamente uno quiere aparentar ser profesional, pero no demostrar que está pensando 10.000 cosas en la cabeza. Quise entablar como primero mi presentación, como para que ella, la entrevistada, pudiera conocerme un poquito. Pues le dije mi nombre y que era psicóloga, que le presentaba el consentimiento informado, tratando de hacer como el encuadre de lo que uno haría pues en una entrevista real. Avanzar, creo que hacer ese rapport, creo que siento que fue mucho más fácil que el desarrollo y el cierre para mis compañeros. Porque tú apenas llegas y quieres saber y quieres conocer. Siento que el desarrollo fue mucho más complicado. Porque no quieres nuevamente como reincidir en las mismas preguntas, quieres dar un nuevo contenido, expresar unas nuevas inquietudes, que la persona empiece como a conectar, no como las mismas ideas con las que empezó, sino como a ir avanzando. Sí, como que no estancarse como en el mismo lugar. Siento por eso que el desarrollo y el cierre fueron más complicados que hacer el rapport. O sea, es lo que considero. Vale, gracias. Julio, te escuchamos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Sí, definitivamente el punto en común es la cantidad de sudor que botamos todos y la cantidad, bueno, dicho, que el corazón no nos explotó en la pantalla porque mi Dios es muy grande. Pero sí, definitivamente causa muchísima ansiedad, sobre todo el tomar este ejercicio por primera vez, en el que efectivamente se siente en primera instancia la responsabilidad personal de mantener una condición de respeto por la situación del otro
ese entrevistado es una persona que eventualmente puede sentirse en condición de vulnerabilidad y uno tiene que estar muy presto a no lastimar o a no terminar de lastimar lo que esa persona puede estar sintiendo. Entonces, la idea es, la que yo manejé en ese momento fue la de, primero que todo, seguir haciéndola sentir tranquila, tal como había iniciado Paula Andrea, pero al mismo tiempo quise ahondar en la información que ella misma me había dado, poniéndome en el papel de Paula Andrea, profundizando. Perdóname por interrumpirte. Tu entrada me pareció maravillosa porque hiciste como la recapitulación y la pusiste en contexto de lo que ella había dicho. Me pareció genial. Sí, y entonces la idea ahí era, primero que todo, como tratar de ubicar cuándo fue la primera vez que ella se sintió así, con una hipótesis muy por allá en el fondo. Oiga, algún evento traumático pudo estar, alguna situación traumática pudo haber generado el que esa conducta se esté extendiendo a otros campos de acción. Y tratar de definir esos contextos en los cuales ella se sentía de esa manera. O sea, tratando de centrar la información de tal manera que me permitiera, que no alcancé a hacerlo por falta de tiempo, me permitiera abordar la parte de la autoestima. Porque cuando se me acabó el tiempo le iba a decir, oiga, no se dé tan duro, mija, porque mejor dicho va a acabar con esa cabeza llena de chichones. Entonces, yo iba mi hilo discursivo iba dirigido hacia allá, a primero tratar de bajarle un poquito su ansiedad, diciéndole, oiga, no se dé tan duro. Entonces, pues ahí, pero efectivamente sí, la parte emocional que maneja uno es muy, muy alta, sobre todo cuando uno está aprendiendo a hacer estas cosas. De acuerdo. Lady, voy a darle la palabra a Andrea para cerrar como la percepción de los entrevistados y continúo contigo, ¿de acuerdo? Andrea, te escuchamos. Pues digamos que ante todo, pues agradecer por el espacio. Digamos que este espacio nos permite, creo que a todos, ponernos como en, ¿cómo decirlo? Como en marcha, se puede decir, pues ya que pues todos hicimos una participación muy importante pues en la cámara. Pues para mí digamos que fue una experiencia muy enriquecedora, ya que pues digamos que me permite quemar mis miedos, porque pues digamos que todos tenemos miedos en la vida y creo que mi miedo es hablar en público. Entonces creo que me arriesgué porque pues yo dije, no, yo puedo. Entonces creo que fue uno de mis mayores retos y pues agradezco también al compañero Julio porque digamos que le dio como esa parte tan chévere al desarrollo y la parte inicial de Paola también fue muy importante, pues porque todos seguimos como una parte del hilo, aunque pues yo me puse un poco más nerviosa, pues por lo que les digo, pues no tengo mucha experiencia para hablar en público y se me dificulta un poco y me dan muchos nervios. Creo que me identifiqué con Kennedy porque sentía morir de los nervios, pero bueno, ahí hice lo que consideré que era lo pertinente. Perfecto. Y muchas gracias a todos. Dale, Andrea. Lady, te escuchamos, perdón. Buenos días a todos. ¿Escuchan? Buenos días. Bueno, yo como observadora quiero dar un aporte que me parece muy importante y es que uno como psicólogo en el rol de entrevistador pues ya tiene un conocimiento previo y bueno, comienza a analizar tanto su parte, lo que comunica, como su parte, su lenguaje no verbal. Entonces, me pareció muy interesante cuando Julio le dice a María Marcela, voy como a recapitular todo lo que, bueno, en su momento Paola le preguntó para saber si lo que
él trataba de comunicar, lo que ella trataba de comunicar, lo estoy entendiendo bien. Entonces, eso me parece muy importante porque uno a veces, por prejuicios o porque de pronto ya tiene una idea, digamos, esto es ansiedad social, entonces ya le pone nombres a lo que está padeciendo pues el paciente o el cliente. Entonces, eso me pareció muy interesante. Bueno, y en cuanto a Andrea, sí, yo entiendo mucho porque el tema de las muletillas, nos juega ese tema de parecer un poco inseguros, ¿no? Y pues una persona que nos está diciendo, soy tímida, no sé, entonces es interesante saber de que eso uno puede como mejorarlo. Y no, pues muchísimas gracias por el ejercicio y por el espacio. Ok, vale. A ti por esas apreciaciones muy valiosas. Andrea Rodríguez, te escuchamos. Gracias. Yo tengo una duda con base un poco en el proceso de las preguntas que se hicieron y pues cómo se abordó. Y es un poco el tema Se te fue la voz. No sé si fue a mí. ¿Ahí me oyen? Ahí mejor, sí, señora. Ah, bueno, qué pena. La pregunta iría enfocada un poco hacia si realmente en este punto, cuando uno está haciendo estas preguntas, uno también puede dar como guías, es decir, como pues yo no, o sea, como una consideración del psicólogo que está entrevistando. Como por ejemplo un poco lo que decía Julio, como no se dé tan duro, o sea, como eso se puede hacer o realmente uno hace un papel más de observador para llegar a una determinación y luego con base en ese proceso de determinación llegar sí a un concepto y decirle a la persona cómo lo voy a acompañar y cuál es el concepto después de hacer un análisis, porque digamos yo siento que en frío, obvio, ya en este punto todos conocemos el caso de Kennedy, pero si no conociéramos el caso de Kennedy, ya de entrada estar dando como concepciones, no sé si sea lo correcto, es como una duda que me surge a mí. Okay. Perdón, Andrea, la verdad sí es bien importante eso que usted anota en la medida en que considero que uno debe ser muy, digamos que intuitivo en la manera como va a manejar lo que está sucediendo en ese momento de relación. Nosotros estábamos ubicados en la parte de recibir la mayor cantidad de información posible para tratar de armar un cuadro. Considero que sí es necesario, y de hecho pues lo expresé hace un rato cuando digo que le iba a decir a María Marcela que no se diera tan duro hacer esa clase de reflexiones, pero también el hecho de cortarle el chorro al consultante en ese momento, no sé qué tan conveniente puede ser. Entonces yo más bien ubicaría en esa parte de la intuición personal de uno, en la que uno considere hasta qué punto uno puede recibir toda esa avalancha de información y permitirle a la persona el expresar todo lo que ella piensa, siente, cuenta y ese tipo de cosas. Entonces, yo diría que debe existir alguna técnica, efectivamente, pero desde la parte intuitiva, ver es dejar que la persona primero le suelte a uno todo lo que ella tiene. Doña Marcela, por favor, Oscorrón. Sí, hay que hacer unas precisiones porque me parece importante esto que señala Andrea en términos de la objetividad y la postura del terapeuta, ¿no? Para que la entrevista mantenga ese rigor científico y esa dimensión disciplinar y no se vaya entonces como por otro tipo de conversaciones. Entonces creo que en ese orden esta puntuación que nos hace Andrea es muy valiosa. De hecho, yo la tenía aquí anotada dentro de este proceso de realimentación que quiero señalar. Voy a empezar desde el principio y vamos entonces como desarrollando todos estos elementos reflexivos que son los que particularmente en el diario de campo deben ustedes dar cuenta. Entonces casi que se convierten como en un primer diario de campo. El momento del encuadre es supremamente valioso y como lo dice Paola, en ocasiones es mucho más fácil porque apenas es como un ejercicio de reconocimiento del escenario y del contexto. Valoro muchísimo esto que Paola
realizó, y es enunciar el consentimiento informado. Pero no es solamente enunciarlo, es decirle, usted entiende de qué se trata, la información que aquí se converse hará parte de su intimidad. Yo tengo una responsabilidad ética si en algún momento me piden un informe terapéutico o un informe frente al proceso, pero sí quiero que sepa que hay algunas cosas que no tendré que decir. Yo diré sobre la sintomatología, diré sobre los elementos y acuerdos que lleguemos de trabajo en las sesiones, como para que no quede solamente que se hace un consentimiento y quede suelto. Entonces es importante recoger. Para mí las conversaciones, y un poco recogiendo lo que Carton nos está señalando en sus lecturas, yo estoy muy pegada a ese autor que revisé hace un montón de tiempo, porque me gusta la metáfora de danza que él nos plantea. Y en la danza no solamente de qué estoy dando y qué me está dando, sino cómo vamos como generando un nuevo ritmo comunicacional entre la persona que está siendo entrevistada y el entrevistador. Importante también esto que hizo Paola de presentarse desde su rol, desde el lugar en el cual está, indagar sobre ese motivo de consulta o esto que llamamos nosotros que lo trae a conversar, qué necesidad requiere usted que conversemos en este momento, y entrar con los antecedentes, que es supremamente relevante precisamente para entender un poco más y generar esos acuerdos, como lo digo, y esa alianza muy propia de la conversación. Aquí elementos como el parafraseo resultan muy importantes, porque eso ayuda como a empezar a conectar emocionalmente a la persona con lo que me está diciendo, y que no solo sea que la persona llegue y suelte toda la información o diga todo lo que está sintiendo, sino que tenga esa acción un propósito. Y esto se los digo en cuidarnos emocionalmente a nosotros. Algo en lo que fallamos a veces como psicólogos es que, claro, somos muy del servicio, somos muy del dar, somos muy del escuchar, pero yo puedo hacer una sesión y darlo todo de mí y escuchar todo lo que la persona me está diciendo. A la cuarta, quinta sesión que esté teniendo así durante el día, yo a las 3 de la tarde salgo a psicología también, perdón, salgo a psiquiatría directamente. Entonces uno sí debe aprender a marcar esos límites y ok, está muy bien, si la persona está en una situación de crisis, si realmente su relato, su emocionalidad está demasiado cargada, demasiado saturada, pues permitirlo hablar, pero siempre nosotros debemos marcar los ritmos de la conversación. Si la conversación es una danza, el psicólogo se convierte en ese maestro de ceremonia que está diciendo en qué momento el ritmo va despacio y en qué momento entonces el ritmo va de manera como más intensa y demás. De acuerdo con lo que decían hace un momento, Julio conectó muy bien el segundo momento de la conversación. Hacer ese ejercicio de organizar la información me parece muy importante porque no solo marca la distinción entre un encuadre, una primera evaluación o un primer reconocimiento del caso, sino que también permite como decir, bueno, ¿qué de todo esto que me has contado vamos a empezar a trabajar? Vamos a empezar entonces a indagar para que el desarrollo de la sesión, que a veces queda un poco difuso, porque después del enganche de conversación o el enganche terapéutico uno continúa en el proceso. Eso fue muy valioso. Muy pocos, Julio, y esto te lo quiero dar, y es que muy pocos se permiten entrar como con ese cuidado a la conversación, porque me parece eso relevante de resaltar, y es que hay que ser muy cuidadosos con lo que nosotros decimos y con la manera en la cual nosotros conversamos. Entrar a la comprensión de la sintomatología, desde qué momento, hace cuánto, cómo pasa, volvamos otra vez a contar o a rememorar la situación. Creo que era una pregunta muy, muy situacional. Hay que tener mucho cuidado en términos de la no revictimización. Y esto nos lo va a dar el tono emocional de nuestro entrevistado.
si cuando yo se lo pregunto su tono emocional me varía o genera tensión y presión, es algo que yo debo parar. En el caso de María Marcela no fue, porque María Marcela, digamos que estaba en su papel y estaba como reconociendo apenas cuáles serían esas emociones que podría tener el personaje. Pero sí hay que ser muy cuidadosos con preguntar ¿hace cuánto está pasando? Esa pregunta a nivel metacognitivo nos está diciendo que puede llevar mucho tiempo en presión y generar mayor ansiedad. En términos de ansiedad, que es la sintomatología que nos trae a conversar, hay que ser muy cuidadosos porque nos puede disparar un pico o una situación de pánico frente a lo que estamos señalando. Es más bien preguntarse, y esto también lo define mucho el enfoque, cuáles son esos puntos y hacia dónde queremos nosotros señalar. Ojo con el uso de los diminutivos, asuntico, situacioncita, etcétera, porque eso pierde la rigurosidad de la conversación. Es el reto, y esto no es que haya estado mal, porque estamos todos en un proceso de aprendizaje. Y digo todos porque, claro, para mí, después de tantos años en psicoterapia y entrenada tanto, me llego como de manera natural, ya lo hablo y lo converso, entonces me toca otra vez devolverme a decir, venga, ¿cómo es que es todo el ejercicio? El uso del lenguaje genera la diferencia entre una atención rigurosa, juiciosa, comprometida, compasiva y cuidada a otro tipo de conversaciones que de pronto no tengan estas características. Podemos ser empáticos, podemos ser amables, podemos generar un espacio de seguridad para la persona sin usar tanto los diminutivos como lo que Andrea nos estaba señalando ahorita de esas asumo, creo, considero, etcétera. Yo puedo decir, entendiendo lo que me dices a la luz de la teoría, tal cosa. Puedo comprender tal cosa. Además, porque la dimensión de asumir, pues es una palabra bastante fuerte en el lenguaje, porque lo coloca en términos más de lo personal. Y si bien nosotros estamos conectados y si bien hay que generar esa conexión emocional, sí debemos mantener como la neutralidad. Entonces, ¿cuál es nuestro... no sé si esta sea la palabra, pero ¿cuál es nuestro chivo expiatorio? ¿Cuál es esa forma en la cual nosotros podemos empezar a devolver lo que me está diciendo? Es a la luz de la teoría, entendiendo lo que me está señalando en este punto, quiero manifestar que es importante tal cosa de acuerdo a tal autor, de acuerdo a tal elemento. Entiendo que el hilo conductor de Julio era llevar precisamente hacia la autoestima. No es necesario como mandar tantas preguntas. Si la reflexión del terapeuta o la reflexión del psicólogo está, oiga, necesito decirle a esta persona que se está dando palo, que está siendo muy fuerte consigo mismo, que es importante evaluar los momentos en los cuales sí ha logrado generar entonces espacios de seguridad y confort para poderse comunicar con distintas personas y demás, lo puedo decir desde ese punto. Para que de alguna manera pues no perdamos como ese modo particular en el cual nosotros estamos. Claro, no somos los que más sabemos acerca de la situación, no somos los que tenemos la última palabra. Por eso es muy importante cuidar el lenguaje en que lo que estamos nosotros señalando. Frente al proceso de cierre, me gustaron varias preguntas que Andrea realizó. No se nota, Andrea, que estabas muy nerviosa. Realmente creo que era muy concentrada en el ejercicio conversacional y esto para tu formación es maravilloso. Aplaudo que a pesar de todo este nerviosismo y esta historia de aprendizaje que has tenido a hablar en público, hoy te hayas lanzado. Y eso habla muy bien de esos procesos de cambio y ajuste y también de esos propios retos personales que nosotros nos permitimos tener en los procesos de formación en psicología, que creo que nos exige muchísimo más que en otros espacios. Me gusta mucho que si bien tenías que conectar con el proceso de desarrollo de la entrevista, no entraste a revictimizar o entraste como a lo mismo, sino que por el contrario empezaste como a hacer reflexiones acerca de cómo te sientes y qué ha pasado y en este momento
cómo estás como sintiéndote frente a la situación, y eso me pareció bastante importante. La recomendación que tengo es enunciar el proceso de cierre, el momento de cierre, para que las preguntas no queden como tan cruzadas y como en algún momento lo sentí así, como que íbamos hablando de qué era lo que estaba pasando y de un momento a otro, ¡pum!, vamos a cerrar. Eso es tan sencillo como decir, hasta este momento hemos evaluado, hemos reconocido muchos elementos propios de tu historia personal, pero creo que es importante ir cerrando la sesión. Clave, frase clave, todas, esto lo digo todo, en todas las sesiones, pero frase clave y al bolsillo es el momento de ir cerrando la sesión. Y ahí empezamos a introducir las preguntas de cierre. ¿Qué te llevas de la sesión? ¿Cómo te estás sintiendo? Esta pregunta frente a la familia o a la persona que le contaría qué estaba pasando es perfecta porque ayuda también a un nivel de comprensión distinto. Es casi que introducir un proceso muy reflexivo frente al proceso conversacional que se ha tenido. Esa sería la única recomendación en términos del cierre para que no sea de manera abrupta. Como lo dice Julio, hay que mantener ese discurso, esa línea discursiva como muy cuidadosa en lo que nosotros estamos haciendo. Preguntas como, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Cómo se está sintiendo en este momento? Después de preguntar algo bastante fuerte o complejo, vamos a iniciar entonces el proceso de cierre de esta sesión. ¿A quién le contaría usted acerca de este proceso terapéutico, de las reflexiones que está teniendo? ¿Qué conclusiones o qué ideas se lleva acerca de este proceso? Son como preguntas claves que de manera transversal pueden empezar quizás a apoyar y a resaltar varios elementos y varios procesos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que de alguna forma se debe plasmar en ese diario de campo. Debemos nosotros como conocer entonces cuáles son esos elementos también del tono, no solo lo conversacional, sino del tono de lo no verbal, ¿no? Cómo era que María todo el tiempo estaba sintiendo cuando le decían, yo entiendo tal cosa, y ella sentía con su cabeza y decía, sí, 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 sí. O a veces decía como, sí, pero entonces es que tal cosa, tal cosa. Algo que me pareció importante es ese relato continuo de, es que yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para nada. Salió todo el tiempo. Creo que cada 4 o 3 frases de María Marcela aparecían. Y yo acá intentaba como cogerlo. Yo, Dios mío, que alguien que alguno de los 3 coja ese relato, porque está siendo muy insistente. Naturalmente, esto es un proceso de entrenamiento. Yo tengo mi oído psicológico muchísimo más perceptivo a este tipo de procesos, pero es un poco como invitarlos a que sí, da mucho susto, da mucha angustia. A mí todavía me da angustia hacer cierto tipo de procesos, decir como, uy, tengo que entrar a este proceso conversacional y demás, pero saber que nosotros estamos en distintos niveles y que a través de la metáfora de danza, que me parece bonita que hoy haya surgido, tú puedes moverte, ¿no? Entonces, espérate, estoy escuchando, ya he escuchado varias veces esto, tengo que parar del guión de preguntas que tengo y devolver entonces esta emoción o esta pregunta que me está señalando. Andrea, tienes la mano levantada, cuéntanos. Profe, tengo una pregunta acerca del diario de campo. Ujú. Si el diario de campo la observación se realiza tanto al entrevistado como al entrevistador, es decir, podemos poner de las dos cosas o solamente hacia las actitudes del entrevistado. De las dos, realmente de los dos, o sea, no hay ningún problema con que se señale, lo único es precisamente describir de quiénes que están conversando, nada más, ¿de acuerdo? Pero todo el ejercicio se señala es frente a la comprensión propia de todo lo que se vio en la cámara. ¿De acuerdo? Ustedes lo ponen las actitudes, las percepciones, el lenguaje
del entrevistador, las aptitudes, el lenguaje, la percepción del entrevistado. Así lo pueden ir como señalando, ¿de acuerdo? Inquietudes, reflexiones, ideas que les deje hasta este punto la conversación y el ejercicio. Lady, te escuchamos. Profe, en el diario de campo, o sea, ya no sería como a Kennedy, sino a María Marcela, ¿sí? A María Marcela, sí. Ok, gracias. Denme un segundito, voy a buscar el diario de campo para dar entonces como una orientación mucho más precisa. Aquí está, frente a lo que estamos conversando. Se me pierde. ¿Ahí están viendo pantalla? Sí, señora. Ok, entonces este es el formato que nosotros empleamos en el primer paso. Algunos de ustedes lo pudieron desarrollar cuando realizaron la observación. Pueden hacerle ajustes si ustedes consideran, por ejemplo, los protagonistas en este caso ya sería María Marcela y los 3 terapeutas. No es solamente un terapeuta, no es solamente un psicólogo, sino los 3 psicólogos como tal. Entonces, en los diarios de campo de quienes hacemos parte de este grupo, de este bloque de sesión, tendrían que ir 3 terapeutas para entender esos niveles de observación, como por decirlo así ampliamente. Descripción de la observación lo pueden hacer de manera general, como lo he hecho yo hace un momento que lo hice sobre toda la entrevista en total, o ustedes lo pueden ir haciendo de manera específica en cada uno de los momentos de la entrevista o con cada uno de los procesos que aquí ustedes observaron. La conducta no verbal, y yo agregaría acá también verbal relevante del paciente, particularmente con esos relatos que iban saliendo y que eran de manera reiterada, hablaban acerca de esa expresión emocional y ese malestar emocional que experimenta, en este caso, María Marcela. La impresión diagnóstica, esperaría aquí también que ustedes se permitan traer elementos muy propios de la teoría, del enfoque, por ejemplo, que eso es algo que resulta también muy importante, porque el enfoque marca el tipo de preguntas que nosotros vamos a hacer. Entiendo que por el tono de la entrevista, como se dio en términos de su desarrollo, pues fue una entrevista muy, aquí les paso la copia, muy desde lo conductual, porque se preguntaba mucho sobre ese repertorio comportamental que se desplegaba en situaciones de tensión y estrés. Y ahí pueden ustedes conectar también qué es la ansiedad, cuáles son esas características muy propias de la ansiedad que de alguna manera u otra se vieron reflejadas en el relato de María Marcela. Y en conclusiones, pues como esa gran reflexión que a ustedes les deja, no solo a nivel de lo teórico y de lo formativo, sino también en términos propios en la formación como psicólogos al estar entonces entrenando estas habilidades de observación y entrevista. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la manera en la cual podríamos nosotros diligenciar este diario de campo. Reflexiones, ideas, voy a mandar mi pregunta estrella que hoy les he regalado y es ya para cerrar, ¿qué se llevan de la sesión? Andrea, te escuchamos. Profe, tengo una pregunta. Es que respecto al diario de campo toca hacerlo colaborativo, tengo entendido, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que se ve acá. Ok. Pero si digamos, no veo ninguno de mis compañeros del grupo aquí, pues conectado. Ahí, ¿cómo lo manejaríamos? ¿La profe está grabando esto para enviarlo o...? Sí, yo lo estoy grabando para enviarlo. Yo tengo que editar una parte del inicio, que es como ese encuadre que realizamos interno. Y yo luego estaría cargando el día de mañana para que ustedes tengan ese insumo como equipo. Acuérdense que hay un diario de campo individual, que es donde, pues, como el que participa de la sesión, y un diario de campo que deben construir todos alrededor del caso. Entonces, profe, ya, y qué pena, dime. otra pregunta, es que veo que el formato que tú tienes del diario de campo no es el mismo que yo tengo. ¿Puede existir la Voy a posibilidad compartirlo que esto. me lo Sí, envíes? sí, por supuesto que sí. Yo subo todo eso a Campus.
Yo subo Listo, todos esos gracias. insumos a Campos, ¿vale? Ok. Karina había levantado la mano también. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días y buenos días, compañeros. Profe, la verdad yo sí quiero como decir alguito, o sea, ya a nivel Ujú. personal. Yo pues quería participar, pero no lo hice porque sinceramente quería saber cómo era la dinámica pues porque estaba un poco confundida con la actividad y eso, pues no tenía muy bien claro, me sentía como confusa en ese sentido, pero ya mirando, digamos, la participación de los compañeros que, pues, por supuesto, los felicito porque, pues, atreverse así a hacer una dinámica de estas siempre acarrea muchos nervios, la verdad, en mi perspectiva. Y pues como tal del encuentro que tuvimos en el día de hoy, pues agradecerle a usted por este espacio y por darnos como esos tips, como esas herramientas indispensables como para nuestro proceso de aprendizaje. Y yo me llevo muchas cosas, la verdad, porque primero que todo, pues como la estructura, como la dinámica, ya uno como que nos incentiva como que a seguir en este proceso tan bonito que es nuestra carrera de psicología. Y pues no, agradecerle de antemano a usted y a los compañeros presentes por pues darnos como ese impulso, como que así a veces es bueno atreverse. Y por otra parte, sí tenía una inquietud con respecto a la actividad y es lo que estaba mencionando usted anteriormente, que es hacer 2 diarios de campo, que es el de grupo, si mal no estoy, y el individual. Pero como ya hemos interactuado nosotros de manera interna y particular, como estoy trabajando de manera individual, entonces yo quería saber si hago los 2 diarios o Haces uno. solamente. Si lo estás haciendo individual, ya entiendo, ya recordé. Haces uno solamente. Ah, ¿De ok, acuerdo? vale, muchas Ok, gracias. muchas gracias por tus palabras, Karina. Paola, después Andrea y luego María. Me parecen en ese orden. Profe, al igual que la compañera Karina, quiero agradecerles por este espacio. Creí, a pesar de que hubo mucha atención de manera individual, creí que la retroalimentación iba a ser eh, bastante cruel, por decirlo de cierta forma, pero creo que fue muy asertivo, incluso no dando eh, las fortalezas, sino en aquellos puntos en los que fuimos débiles, creo que fue muy asertiva, porque no sentí que mi estima se viera disminuido por esta situación, sino que por el contrario, identifiqué las cosas que puedo mejorar de una manera muy asertiva. El otro comentario que tengo es algo que usted mencionó, y es que esta entrevista se movió en lo conductual, y era algo en lo que no había hecho una reflexión. Y ahora que lo reflexiono, me doy cuenta que es muy difícil cuando uno está lleno de nervios, pensando en el formato de la entrevista, saber en qué teorías moverse, porque creo que como psicólogos y psicólogas tenemos que definir el campo teórico en el cual vamos a mover el proceso terapéutico, y eso es fundamental, o sea, para mí es estructural y creo que no lo había dimensionado, saber cómo mover la entrevista dentro del campo epistemológico en el que queremos que se Me encuadre. encanta. Eso Ujú. es, creo que, pues, por supuesto, necesita entrenamiento, pero también mucha lectura, absolutamente. De Esas son acuerdo. mis recomendaciones. Me encanta. Sí. Em, casi que se debe, yo esto invito un montón, y es que casi que se debe volver natural en nuestro relato profesional el enfoque y el piso epistemológico desde el cual estamos parados. Porque es lo que de alguna manera u otra va a definir el tipo de preguntas que nosotros realizamos. Entonces me parece maravilloso esto que estás señalando, porque claro, los nervios mandan un montón de cosas y demás,
Pero si uno tiene claro, venga, a mí me interesa es hablar acerca de aprendizaje, conductas, estímulo, respuesta, mi discurso va a estar por ahí. Como si ustedes leen mi discurso y escuchan mi discurso, pues se identifica claramente que está en sistémico, en el cuidado, en la comprensión, en resaltar algunos elementos, sin, como tú lo dices, dañar autoestima y demás, pues eso es muy de lo generativo que este enfoque nos regala cuando hacemos el tipo de intervenciones. Entonces sí, es clave ese punto que hoy tomas. Muchas gracias, Paola. Andrea, te escuchamos. Sí, profe. Pues yo me llevo muchas claridades sobre los momentos, sobre todo, que ya uno ya dice, ah, bueno, vamos por este lado, generamos el rapport, recapitulamos, cerramos y entonces creo que me llevo como claridades sobre los momentos y tenía una preguntita acerca sobre la evidencia de este encuentro. ¿Es un pantallazo general? Un pantallazo Pues los que general, no tal cual pudimos como les participar. estaba. Sí, como les aparece aquí en la pantalla, impripan y ya con eso está el pantallazo. Ok, ¿Listo? muchas gracias. Dale. Nuestra entrevistada, María Marcela. La especialista en garrote. Ay, no, pues es que al leer el pobrecito estaba muy agobiado, tenía una autoestima por Totalmente. debajo del piso, entonces tocaba recalcar que se encontraba mal de autoestima, aunque creo que más de uno de nosotros nos hemos dado duro en la vida Siempre lo hacemos. con esa clase de tranquila. comentarios. Yo tengo dos preguntas. Uno, sobre el diario de campo, dices que hay que realizar dos. Uno, desde el punto de vista personal y el otro es desde el punto de vista grupal. ¿Sí es así o me estoy enredando sola? Sí, hacen uno con las reflexiones y los puntos de observación que ustedes realizan del caso y luego se sientan como grupo y dicen, en esto estamos de acuerdo, yo vi esto, pero usted no vio esto, a mí me parece que esto es importante como para poderlo hacer mucho más robusto y cruzar esas impresiones y esos elementos propios de la observación y del ejercicio que se realizó. ¿Listo? Ah, listo. Y mi Vale. segunda pregunta Tenías tendría otra. más bien, digamos, sí, del campo profesional, digamos que cuando es en este caso que una persona está constantemente dándose duro, porque pues por lo generalmente puede llegar a pasar de que no sirvo o me maltratan, ¿cómo llegamos al punto de no entrar a que esa persona empiece a sal de ahí que te estás autodestruyendo con esa clase de pensamientos que te implantaron de hace mucho tiempo? ¿Cómo uno hace? Normalmente sé que uno lo que hizo Julio fue, entiendo las circunstancias de este modo, si es así o no es así como lo estoy comprendiendo, para que pues me indique, pero si es una persona que está constantemente en ese dar de esos comentarios de que no sirvo, no soy bueno, no funciono, trato, pero no. Entonces, ¿cómo uno hace como profesional tratar de decirle, para acá, respira, sal de ahí? ¿Cómo hacemos? Sin necesidad de decir, respira, sal. Tal cual, no mentiras. Hay una herramienta que se llama la connotación positiva. La connotación positiva va a decir en este caso, entiendo esa historia que hoy me está compartiendo, me está narrando. Sin embargo, me gustaría saber en qué momentos lo ha conseguido. ¿Cuáles son esos momentos de éxito que ha tenido? Hoy, a pesar de todo lo que usted ha vivido, tiene pareja, ha trabajado, está tomando decisiones frente a su propio proceso de cambio y eso vale la pena resaltarlo. ¡Pum! De una vez, ¿cómo? ¿En qué momento? Ese tipo de situaciones que son las que permiten un poco sacar a la persona de lo que en terapia narrativa o no sé cómo lo llaman los conductuales, pero desde el punto en que lo estoy señalando, saca a la persona de ese relato saturado y como de esa queja, de ese punto, ese bucle negativo que puede estar manifestando. Y también le puedes decir como, dime. ¿Cómo dijo que se llamaba la Connotación positiva.
tú lo puedes también decir como, mire, todo esto que usted ha vivido y sin embargo sigue en pie. ¿Cuál cree que es ese recurso que el día de hoy le permite decir, lo puedo hacer? ¿Qué lo está motivando hoy, por ejemplo, a estar acá? Y pensar entonces en un proceso de cambio, en un proceso de ajuste a la experiencia vital. Claro, nosotros también, en términos sociales y culturales, estamos enmarcados en lo negativo, ¿no? ¿Eso qué requiere? Que el terapeuta se salga también y empiece a decir, y cuando yo me doy palo, ¿yo qué hago? ¿Me quedo ahí? ¿O qué tan fácil es para mí como terapeuta poder pensar en opciones y situaciones de cambio? Es un poco lo que podría señalar con lo que me preguntas. Profe, Está, discúlpeme un segundo, por favor, porque ya que estamos hablando de esa parte de metodología procedimental, se me ocurre en este momento pensar en, en otra situación casi que opuesta, y es conducir, en este caso a María Marcela, que está expresando constantemente su situación, esos sentimientos de minusvalía, pero los está expresando verbalmente, pero no desde la perspectiva emocional, porque ella no comparte sus emociones con el resto de personas de su entorno. Entonces, como brindarle la posibilidad de que suelte toda esa emocionalidad en la intimidad de la sesión. siempre y cuando el espacio sea seguro para ella, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros que de alguna manera garantizar y que no se vaya a volver una revictimización porque a veces hablarlo también genera mayor tensión. A veces hay que leer muy bien ese tono emocional, hay que tener muy buen enganche, traer la teoría todo el tiempo a decir cuál es la pertinencia de decir, mira, este es tu lugar seguro para manifestarlo. Si no lo haces acá, ¿dónde más? Puedes hacerlo. Y como de alguna manera u otra ya hay sí permitir el discurso o vamos a permitir el discurso para poder entender qué está pasando y también cómo podemos salir de ahí, no para quedarnos ahí solamente, porque no tendría sentido. Eso lo hace la gente en otros espacios, eso lo hacen con los mejores amigos, que se lo cuentan una y otra vez. Nosotros debemos marcar esa diferencia. Claudia, Marcela, tienes la mano levantada y luego Erika, Isabel. Profe, buenos días. Los he escuchado, no tengo la cámara abierta porque pues he estado con miles de cosas y la niña estaba despierta y la estaba durmiendo, entonces pido excusas porque estoy fatal físicamente para no mostrarme. Pero he estado súper atenta a la clase. Pregunta, profe, desde que somos estudiantes, bueno, he escuchado a varios psicólogos que me han dicho que uno no se puede casar con ningún enfoque, pero desde ahora nosotros podemos llegar a tener alguna inclinación hacia algún enfoque y empezar como todas nuestras entrevistas hacia ese enfoque, porque es que llega nuestra primera entrevista, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos como pues en la cabeza metido el enfoque sistémico o el enfoque conductual, que es el que más nos llama la atención, o el humanista o lo que sea, y entonces desde ahí vamos a empezar a hacer la entrevista. ¿Cómo podemos darle el enfoque que es a esa entrevista sin equivocarnos, a llevarlo a otro enfoque y luego pues hacernos un lío? Muchas gracias, profe. Me encanta esa pregunta y voy a pelear con el que te haya dicho que no se casen con enfoques. Hay que casarse con un enfoque. ¿Por qué? Porque es el enfoque el que te da la dimensión teórica, epistemológica, desde donde tú te estás parando. Cuando cogemos de un lado una cosa y otro de otra y otro de otra, el objeto de estudio cambia y es lo que tú dices, como que nos volvemos un 8. ¿Cómo elegimos el enfoque? Por gusto de lectura, porque entendemos un poco más, porque
es lo que realmente nos apasiona y vemos hacia el mundo. El enfoque termina siendo, y siempre hago el ejercicio de las gafas, la manera con la cual tú vas a ver el mundo de la persona. Y se introduce, como lo decía hace un momento, desde el primer momento que tú te presentas. Cuando tú ya dices, venga, esto es ansiedad, ¿desde dónde la estoy leyendo? Lo voy a leer desde repertorios conductuales, desde situaciones de aprendizaje, o lo voy a leer por dinámica familiar, relacional, comunicación, o lo voy a leer por aparato psíquico en términos de psicoanálisis, etcétera, etcétera. Claro, uno invitaría en términos de formación a que no se casen tan rápido con uno para que se den la posibilidad de conocer los otros, pero sí hay que ser muy juiciosos y muy rigurosos en términos del enfoque en el cual nosotros nos paramos y nos posicionamos. El consultante, paciente, cliente no tiene por qué saber nuestro enfoque. Eso lo debemos tener nosotros, es como en nuestra cabeza, en nuestra emoción, para ir organizando las preguntas, construyendo las hipótesis. Esto es lo que permite también decir cuál va a ser ese modelo de intervención que yo voy a emplear, esas estrategias de intervención que yo voy a tener, porque las estrategias de intervención de un conductual son muy distintas a las de un psicoanalista o un sistémico. Entonces, si yo no tengo esa claridad, cuando vaya a hacer el proceso ya no de una entrevista inicial como la que vimos el día de hoy, sino una tercera, cuarta entrevista, pues naturalmente no voy a saber ni siquiera hacia dónde voy si inicialmente no tengo claro como esos puntos desde los cuales el enfoque me está marcando una manera pues de transitar en ese tipo de sintomatología y de situación. ¿De acuerdo? Profe, una última pregunta, muchas Ujú. gracias. Por ejemplo, me voy a salir un poco de contexto. Si hacemos una entrevista a un narcisista normal y entonces sabemos que el narcisista como que mejor no lo trata, sino que no, creo que está hecha mal la pregunta que voy a Todos formular. los No, enfoques te van a es, servir para todos los es procesos. No hay eso, un enfoque bueno o un enfoque malo. No lo hay. Nos quedan 10 eso, minutos y tengo dos manitos levantadas, pero sí es gracias, un poco la intencionalidad de tu pregunta y si la alcanzo a comprender, no te vas a poder equivocar desde el enfoque, porque el enfoque tiene, cada uno de los enfoques, por ser una disciplina sustentada en la ciencia, tiene todo el bagaje epistemológico, paradigmático y técnico para poderte mover independientemente del motivo de consulta, las características o los campos de aplicación en los cuales nos encontramos. No es que para familia es mejor sistémico y para niños es mejor conductual, no, los sistémicos también atienden niños y los conductuales también atienden familia, ¿de acuerdo? Voy a darle la muchas palabra gracias. a Erika. Porque nos quedan 10 minutos y la sesión se nos cierra solita, es lo que me tiene un poco afanada. Erika y cerramos con Andrea, ¿de acuerdo? Muy buenos Erika días. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Digamos que me preguntaba más el tema jurídico porque pues mi entorno laboral va hacia ese punto, pero sí tenía una duda porque me surge incluso todos los días. No sé hasta qué punto uno como profesional de psicología entra a preguntar en ciertos temas. Digamos, yo atiendo denuncias de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, son temas muy pesados y lo hago todos los días, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nos llega un reporte, un ejemplo de un hospital y nos llama la orientadora o el psicólogo, porque la atiendo la línea telefónica, y ellos nos dicen como, es que yo escucho lo que el niño o la persona me quiere contar, pero cuando voy digamos, a indagar en cuáles son los hechos, yo evidencio que ellos solo escuchan a la persona, pero no indagan. Entonces, sí tengo la duda en ese, digamos que son temas netamente jurídicos, como te digo, hasta qué punto ellos pueden entrar a indagar, porque bien, digamos, si el niño o la persona no lo ha comentado a nadie más, nuestra única herramienta es el psicólogo o el trabajador social para poder tener una historia de los hechos, ¿sí? Que es como lo que nosotros jurídicamente lo necesitamos. Y digamos que también... Rápidamente,
te entiendo, Erika, pero rápidamente, y perdón que te interrumpa, me picó el bichito del afán. El campo de aplicación es el que marca los límites y alcances del ejercicio profesional. Si yo estoy en un contexto jurídico y forense, porque no es solamente jurídico, sino jurídico y forense, voy a tener el permiso de indagar detalle frente a este tipo de casos que tú me estás presentando, porque son las herramientas que voy a poder tener, son los recursos que va a tener para sustentar ante un juez, ante un proceso jurídico como tal. Educativo, organizacional, hasta el mismo clínico y de la salud no necesariamente tiene que indagar por los hechos. En clínico y salud uno diría, sí, claro, yo tengo que preguntar qué pasó y cómo pasó. No, yo tengo que preguntar sobre la sintomatología. Yo tengo que preguntar sobre procesos de afrontamiento, resiliencia, procesos de adaptación, etcétera, pero no sobre el hecho. Entonces, ahí es donde el cuadro comparativo que realizamos en el paso anterior, en el que yo insistía tanto en que se describiera el campo de aplicación, no solamente enunciarlo, sino el campo de aplicación, el contexto en el que se tenga, tiene sentido. Porque tú puedes decir, sí, yo escucho la llamada, pero pues este no es el contexto para hacerlo, ni tengo las competencias para hacerlo. De hecho, por ejemplo, porque en educativo, en organizacional y en son mucho más fáciles, comunitarios son mucho más fáciles marcar los límites. Pero en este tipo de situaciones que tú nos estás compartiendo el día de hoy, solamente jurídico y solamente forense, porque entre los mismos jurídicos tienen unos límites, pueden hacer esas indagaciones naturalmente, sin, cuidando revictimización, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, muchas ¿Sí gracias. respondo? ¿O mi afán Sí, me no, llevó yo por otro tenía lado? la duda porque sí, nos llegan muchísimos casos así y digamos que nosotros, yo soy investigadora criminal y soy la que recepciona las denuncias. Entonces, cuando me llega información con la que no tengo cómo trabajar, se me es imposible crear un caso. Entonces, Exacto. cuando ellos me dicen, no, es que ella no me dijo cuándo pasó, qué le pasó, quién le hizo esto, nada, o sea, Tú quedamos buscas a un psicólogo atados que de mano. tenga, exacto, buscas un psicólogo forense, un psicólogo jurídico y puedes volver a programar una sesión en cámara, bueno, como sea, para que puedas tener esa información. Pero es natural que, por ejemplo, un educativo diga, ni le pregunté, aquí lo tengo, Exacto. hasta luego, ya está. ¿De acuerdo? Creo que Gracias. Andrea tenía nuevamente alzada la mano y ya contigo Sí, yo cerramos y una espero que no se pregunta me cierre. cortita. Ujú, Qué pena, profe, gracias. tranqui. ¿Hay posibilidad de pronto, profe, de que su merced nos pueda compartir modelos como de acuerdo a cada uno de los enfoques de entrevistas donde uno pueda también darse cuenta de la diferencia entre si es sistémico, si es conductual, para nosotros también poder entender la diferencia ya en algo visual, en algo tangible? Complejo, porque tiene que ver es con los autores como tal y los modelos de intervención. Yo te invitaría a revisar modelos de intervención y desde ahí cómo hacer la comparación, porque que exista uno que me diga la entrevista conductual es de esta manera, no. Carlton, por ejemplo, es una entrevista hecha en términos sistémicos, construccionistas, constructivistas como tal, y él lo define de esa manera. Entonces es más indagarse y entrar un poco más en el juego de comprender esos objetos de estudio de cada uno de los enfoques para identificar las diferencias que hay entre ellos. ¿De acuerdo? Listo. Faltando 4 minutos porque se nos... Dime, ¿hay alguna otra manita? No es que no veo. Erika, ay, No, qué pena. Sí, bueno, dale, ya me dale. respondió otro grupo, pero tú nos vas a enviar el ejercicio que nos estaban mostrando sobre el diario de campo acá al Yo chat. O comparto el formato de diario de campo. Si quieren, se los puedo compartir acá. Me parece maravilloso esto que nos acabas de sí, proponer. gracias. Comparto acá. Ay, no me deja. No, ya no me deja. Importante escribir un nuevo mensaje. Ya no me deja porque ya está que se cierra. Yo lo comparto en foro y comparto la grabación. Tarde mañana estaré compartiendo eso, ¿de acuerdo? Para que me den un poquito de chance. Perfecto, gracias, Chicos, profe. muchas gracias. Un espacio bastante enriquecedor. Espero que esto pues aporte precisamente a su proceso de formación. Es apenas una primera aproximación
a lo que significa hacer la entrevista, soltar esos miedos que también podemos tener como terapeutas. El lugar seguro que tenemos nosotros como psicólogos es la teoría. Es, como lo decía Paola, hay que estar leyendo y hay que estar entendiendo entonces mucho más a fondo cada una de las temáticas, no quedarnos con lo que primero vemos, sino ir, permitirnos un poco como ir indagando entonces frente a estos fenómenos, porque es lo que nos dan los argumentos y nos da línea para saber qué preguntar y en qué momento preguntarlo. Para mí ha sido un placer esta sesión. Muchas gracias a todos por participar, a nuestros entrevistadoras y entrevistador, muchísimas gracias por esos aportes que nos dieron, y pues a María Marcela, maravilloso ese ejercicio de moverse en todas esas emociones y encontrar cuál es el que, la que mejor le permitía exponer el caso que hoy nos trae a conversar. Muchas gracias y un feliz día para todos. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Muy amable.